muchas gracias. Olaf Díaz Pintado, director general de Goldman Sachs en España, y Wenceslao Bunge, consejero delegado de Credit Suisse Iberia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo, la verdad que considero un lujo poder oír vuestra visión y vuestra opinión en este momento tan importante para la situación económica en España. Me gustaría que me dierais un poco vuestra visión de cuál creéis, si quieres, Olaf, un poco cuál crees que va a ser el impacto del COVID-19 en la economía y qué sectores se van a ver más afectados. Muy bien, muchas gracias, y a vosotros, Santiago, un placer estar contigo y con el equipo de Savills y con Vences, y espero que estéis todos bien dentro de las dificultades que nos afectan a todos y que cada vez son más numerosas, familiares, amigos y luego todos los que nos escuchen el mismo mensaje, que yo creo que es lo más importante en este momento. Y en la parte del impacto, yo diría un par de pinceladas sobre la naturaleza de esta crisis, sobre todo en comparativa con otras que ya hemos vivido todos nosotros. Y yo creo que es importante para tratar de, si se puede, de sacar algunas pistas respecto a cómo salimos de ella, ¿no? Decía un antiguo socio ya retirado de Goldman, compañero mío, que la principal diferencia entre esta crisis y las anteriores es que no hemos salido de ella. Y lo decía en todas las crisis, ¿no? Y parece una broma superficial, pero realmente es importante, ¿no? Porque es muy difícil tener pistas clave respecto a la salida mientras estás todavía un poco en el ojo del huracán, ¿no? Pero hay algunas cosas que sí sabemos, ¿no? Que es el origen de esta crisis es un evento exógeno a la economía, a diferencia de un desequilibrio de las variables económicas. Y eso es muy importante porque cuando observas todas las crisis anteriores, y si es la crisis financiera del 2008 o crisis anteriores como la originada por el 11 de septiembre en el 2001, o un poco antes por el estallido de la burbuja tecnológica, o las crisis anteriores de los 90, la mayoría de ellas se producen por desequilibrios económicos que se repiten alrededor de los ciclos. Y otras, ¿no? Como el 11 de septiembre es un evento exógeno, y esta es claramente un evento exógeno, en este caso médico, ¿no? Y normalmente estas crisis desaparecen cuando desaparece el elemento exógeno o la percepción de riesgo del mismo. Entonces, esa es una característica fundamental. Y la segunda es que ya a los pocos días de manifestarse la crisis, la reacción de políticas, tanto monetarias como fiscales, ha sido muy rápida y muy masiva. Y eso yo creo que va a ser una de las claves para ver qué impacto tiene al final la crisis del COVID y cuál es la recuperación. En cuanto al impacto inmediato, yo creo que con todas las cautelas que tiene el tratar de hacer pronósticos, lo que ya parece muy tangible y muy evidente es que el impacto inmediato por el efecto de confinamiento prácticamente global en secuencia, pero que afecta a todos los países, de congelación de oferta y demanda, es casi como si le dieras al botón de pausa a la economía, ¿no? Oferta y demanda se paralizan, y el efecto que tienes, ya lo hemos visto en China durante el primer trimestre, porque ellos empezaron allí, como todos sabemos, y lo estamos viendo en Europa ahora mismo. Salían ahora los datos de PIB del primer trimestre de España, menos 5% trimestre a trimestre, sin anualizar, y son resultados muy parecidos en el resto de economías desarrolladas. Entonces, lo que yo creo que es evidente es el impacto inicial en congelación de PIB, y también de caída de inflación, de subida masiva de desempleo, caída de precio del petróleo. Yo creo que todos esos impactos son muy predecibles y los estamos viendo, tocando ya con las puntas de los dedos, ¿no? Lo que es más difícil de ver es después cuál es la velocidad y magnitud de la recuperación. Y ahí, y luego de los daños colaterales que surgen de eso, en cuanto a quiebras de empresas que desaparecen o paro más permanente. Y eso va a depender mucho, primero, de la evolución del propio virus y los avances médicos en torno a él, de cuáles son las medidas
de vuelta a la normalidad, desconfinamiento de cada uno de los países y luego del propio impacto de los estímulos monetarios y fiscales que he mencionado antes. Entonces, por dar algunos datos de lo que nuestros economistas están diciendo, en el caso de la zona euro, el pronóstico es de una caída del PIB durante la totalidad del 2020 de en torno al 9% para la totalidad del año, distribuido en los diferentes trimestres, un impacto muy fuerte en el Q2 y luego una recuperación gradual a partir del Q3, Q4. Ese impacto es parecido, un poco superior, en torno al 10% en el caso de España, y luego desigual en las economías, un poco inferior en el caso de UK, también inferior en el caso de Alemania. Y luego la recuperación que vemos es, con todas las cautelas que decía antes, y casi igualmente rápida. En el caso de la zona euro, una recuperación del 8% sobre esa base reducida ya en el 2021, y en España una recuperación del más del 8% también sobre esa base reducida. Entonces, al final no sé si es en forma de V o de U o cómo es, pero yo creo que sí es difícil discutir que es un impacto muy, muy pronunciado y luego una recuperación relativamente rápida, sobre todo en base a la desaparición que esperamos del efecto exógeno del virus durante el año que viene, o por lo menos la mitigación del mismo y el impacto de las ayudas monetarias y fiscales que he mencionado antes. Estupendo. Muchas gracias, Olaf. Vences, no sé si quieres comentar algo o si Primero, quieres... igual que Olaf comentó, agradecer por esta oportunidad, desear que estén todos bien y agradecer, como digo, por el privilegio de poder estar hablando con ustedes, ¿no? Muy en línea con lo que queremos nosotros también como institución y yo personalmente lo que está comentando Olaf, los datos de crecimiento o para el 21 y de caídas para el 20 bastante parecidos. Es muy difícil predecir, ¿no? La gran diferencia de esta guerra, porque yo más que crisis, esto es casi como una guerra, para mí es que en esta guerra no hay que reconstruir infraestructura, pero el efecto que tiene esto es como si fuera una guerra y en lugar de ser contra un enemigo visible, me gustó la comparación que hizo Olaf al 11 de septiembre, también un enemigo invisible, mucho más invisible que el que era el de 2011, ¿no? El de 2001, perdón. Y lo positivo que yo veo de todo esto es que al final la recuperación también va a venir dada porque hay un foco tan grande a recuperar y un apoyo tan grande de los gobiernos y de los bancos centrales que la recuperación va a ser más rápida que en otras crisis donde había alguien que culpar o alguien algún sistema que corregir. Decía un compañero mío, you don't fight the Fed, ¿no? Ustedes, las crisis demuestran que uno no puede ir en contra a los bancos centrales y una de las cosas que se ha visto en el mercado público es una recuperación muy rápida de lo que fue el peor momento de la crisis. A mí lo que sí me preocupa en ese sentido es que yo creo que los mercados están yendo más allá de lo que la economía real sí nos depara. Entonces uno cuando ve las valoraciones de muchas compañías ya se han recuperado a niveles que no reflejan lo que va a ser el estado de resultado de esas empresas. Y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Olaf en cuanto al golpe que va a tener esto en la economía real y en el desempleo. Pero bueno, como toda crisis, algo positivo va a salir de todo esto y de eso estoy convencido. ¿Crees, Vences? Bueno, ya había algunos segmentos dentro del inmobiliario que estaban sufriendo una transformación profunda, como por ejemplo el retail, el logístico pues estaba muy en alza. Obviamente parece que el turismo, desde luego, por lo menos en España este año, pues va a sufrir muchísimo, pero desde tu punto de vista, ¿qué segmentos crees tú desde un punto de vista estructural van a sufrir más esta crisis o cuáles van a verse más afectados, positiva o negativamente? Como
como en todo ciclo, en cierta manera se ven excesos en algunos momentos y grandes preocupaciones en otros. Y una de las cosas que estábamos viendo en el sector inmobiliario, dada la liquidez y dada las bajas tasas de interés, muchos sectores que son mucho más operacionales ya estaban vistos como sectores extremadamente seguros. Y estoy apuntando exactamente al sector hotelero que acabas de comentar, donde se estaban viendo como negocios tan seguros como un negocio de oficinas o como un negocio por el grado de ocupación y también por el costo financiero que tenían esas operaciones. Y al final el sector hotelero es el realquilar o alquilar cada habitación cada día. Tiene un riesgo operacional enorme. Creo que esos se van a recuperar más rápido que otros. Comentaste el tema de retail y ya era una tendencia antes de esta pandemia el sufrimiento que iba a tener ese sector. Yo creo que ese sector, esa tendencia se acelera y de hecho, no sé si en este momento ya es el 90%, pero en un momento era el 95% de los centros comerciales de toda Europa estaban cerrados. Es difícil esa recuperación pensando también en el efecto que van a tener esos inquilinos en sus propios negocios. Con lo cual no es solamente el negocio en sí que se está transformando, sino también el negocio del retailer no inmobiliario que también está sufriendo grandes cambios. Comentamos el hotelero hace un minuto, yo creo que el hotelero es un tema más de corto plazo, cuando se recupere la economía se recuperará también. Y de los sectores que se han fortalecido, obviamente es el logístico, de nuevo se acentúa esa tendencia que teníamos antes, y un sector que yo creo que se va a institucionalizar cada vez más es el residencial, que es un sector que en algunos países está ya muy institucionalizado y se ha beneficiado o se ha comportado muy bien en esta crisis. Yo creo que en el sur de Europa o específicamente en España esto va de nuevo fortalecer esa tendencia a institucionalizar más ese sector. Estupendo, muchas gracias, Vences. Olaf, me gustaría que nos dieras un poco vuestra visión de temáticas de inversión para 2020 y para el próximo ciclo. ¿Cómo creéis vosotros que va a evolucionar? Sí, encantado. Yo creo que una de las características de esta crisis o esta guerra, como decía Vences, y como apuntaba antes, es que es muy global, le afecta a todos tarde o temprano, y con la secuencia que hemos visto de este a oeste acaba afectando a todos los países y todos los sectores. En ese sentido es muy simétrica y, sin embargo, es muy asimétrica en la profundidad de ese impacto y luego en la recuperación. Entonces yo creo que hay asimetrías geográficas y vamos a ver que el impacto que tiene, decía antes, tanto en actividad económica como en desempleo, y centrándonos en Europa, hay una clara asimetría norte y sur entre países del norte y países del sur, en función primero de cuál ha sido la magnitud del impacto, la gestión del COVID o simplemente las características demográficas, es un factor, pero luego también por el tejido empresarial industrial de cada país, mucho más industrial en los países del norte y más de servicios en los países del sur. Cuando vemos en el impacto en desempleo, por ejemplo, que va a haber en España, donde vemos tasas de desempleo alcanzando el 20-23% en el punto más álgido y luego descendiendo desde ahí con lentitud, lamentablemente. El caso de Italia muy parecido, cerca del 18-20% de desempleo, mientras que Alemania pues difícilmente pasará, creemos, del 5 y pico por ciento de desempleo, y Francia en torno al 10%. Entonces ahí hay una asimetría muy clara, que luego todo esto se traduce también en la pregunta de inversión que hacías. Y luego también mucha asimetría por sectores. A corto plazo yo creo que ya es bastante evidente los sectores más afectados, que son los que tienen un impacto más
inmediato y más duradero de confinamiento, aerolíneas, hostelería, turismo, retail, sectores de energía con mayor exposición al crudo. Esos son los más afectados a corto plazo. Pero también teniendo en cuenta que muchas de las ayudas que hemos hablado de tipo fiscal van a favorecer estos sectores y sobre todo el evitar quiebras masivas en los mismos, yo creo que la pregunta ya no es tanto de cara a pensar en temáticas de inversión a partir del 2021 en adelante, no es tanto quién está en confinamiento, sino cuáles son las temáticas que afectan más a largo plazo, ¿no? Y yo creo que ahí van a ser más, en primer lugar, casi desde un punto de vista de comparando con el ciclo que hemos vivido ahora, que ha sido el bull market más largo de la historia, como sabéis, desde el 2009 hasta el 2020, ha sido un ciclo que ha favorecido mucho las empresas con crecimiento, ha favorecido mucho la expansión de múltiplo debido a la política monetaria muy expansiva, ha favorecido mucho la tecnología y ha favorecido Estados Unidos versus Europa. Ese es el ciclo que ya hemos pasado. Y es importante tener esa referencia para mirar el siguiente ciclo. En primer lugar, yo creo que todavía el siguiente ciclo no ha empezado, ¿no? Estamos todavía en ese momento de corrección. Ha habido ahora otra corrección al alza, que hay mucho debate si es un bear market rally que va a volver para atrás o si ya es el principio de un bull market. Yo creo que queda todavía un periodo de volatilidad largo donde podemos ver correcciones adicionales, porque coincido con lo que decía Vences. Cuando miras el impacto económico en los resultados empresariales, incluyendo los estímulos monetarios, y haces las valoraciones que tienes ahora, tienes PER de mercado por encima de 20 veces, que es carísimo. Si eso lo miras más hacia el año 21, cuando ya se normalicen los resultados, todavía tienes PERes en torno a 15 veces, que sigue siendo caro para el riesgo que tienes todavía, ¿no? Entonces yo creo que algo de volatilidad, pero cuando pase todo eso a partir del 21, yo creo que van a ser los sectores que mejor se adapten a las condiciones socioeconómicas y macro que vamos a tener, ¿no? Que va a ser entornos con mucha más deuda, sobre todo deuda pública, pero también deuda en el sector privado, incurrida, además de la que ya había, por cubrir estos gaps de ingresos que tenemos. Van a ser periodos donde, como consecuencia de esa deuda y también como consecuencia de toda la reestructuración que vamos a ver, el crecimiento va a escasear, va a ser un crecimiento más moderado, mucho más que durante la década anterior. Un periodo donde se van a replantear, ya se están replanteando muchos esquemas de cadenas de suministro, precisamente por el riesgo que se está viendo que hay con las cadenas demasiado optimizadas y demasiado globales. Yo creo que va a haber un proceso de mayor integración vertical, la gente queriendo tener sus proveedores mucho más al alcance de la mano y más dentro de su propio país, para evitar los riesgos que estamos viendo ahora de guerras comerciales. Y un periodo donde el tema de digital, e-commerce, de pagos digitales, etcétera, que ya existía, se va a acentuar mucho más precisamente por todos los retos logísticos a los que nos estamos enfrentando ahora con el confinamiento, ¿no? Entonces tampoco veo una revolución como consecuencia de esto, porque cuando desaparezca el virus y tengamos una vacuna, yo creo que volveremos a una cierta normalidad, pero sí una aceleración de esas tendencias que ya estaban encima de la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué sectores se van a ver beneficiados de eso? Pues yo creo que el sector de tech va a seguir teniendo muchísimo viento de cola, el sector de salud también, y farma en general. Yo creo que las marcas, los sectores de consumo con grandes marcas globales también se van a ver favorecidos, y algunos sectores de real estate también, que los mencionaba a veces, yo coincido con eso, ¿no? Logística, algunos sectores de residencial, por ejemplo, y otros en cambio se van a ver perjudicados, ¿no? Y yo creo que donde va a haber más problemas va a ser en los sectores con exposición más directa a retail, y incluyendo real estate. El sector bancario va a sufrir también por muchos frentes, tipos bajos, provisiones por insolvencias derivadas de esta recesión tan profunda, y luego la amenaza de fintech, ¿no? Transporte también, energía, o sea que hay sectores que van a tener algo más de
de problemas creemos durante este ciclo en relación a los otros que he mencionado. Muchas gracias, Olaf. Súper interesante. Vences, no sé si quieres añadir algo sobre este punto. A mí me encantaría, en todo caso, también que nos comentaras qué visión tienes tú, cómo vamos a volver al trabajo, porque la verdad es que ha afectado profundamente nuestra manera de trabajar en el confinamiento y no sé si crees que esto nos va a obligar o va a hacer que nos replanteemos la manera en la que estamos trabajando cuando desaparezca el confinamiento. Eh, Ahora voy a entrar en eso, pero siguiendo un poco la idea de lo que comentaba recién Olaf, estoy bastante de acuerdo con todo lo que comenta. Eh, Creo que lo que comentaste recién, Olaf, sobre el sector bancario, que ha sufrido mucho, yo sí creo que esta crisis, en cierta manera, lo va a fortalecer un poco, porque todos los bancos centrales, el FED, etcétera, la forma de que va a tener que conectar con el resto de las industrias, que va a tener que inyectar la liquidez, es a través de las instituciones reguladas y las instituciones financieras. Y ahí es donde la parte de tecnología, lo que era la fintech, que estaban creando una gran competencia a los bancos, en este momento van a sufrir un poco. Eh, y creo que sí va a generar un problema también porque la rentabilidad de los bancos es cada vez más baja. Con las tasas de interés que vamos a tener, va a continuar siendo muy, muy baja. Y el tema es cómo va la banca poder seguir existiendo en un negocio tan poco competitivo, o tan competitivo, perdón, pero con tan pocos márgenes, ¿no? Pero bueno, es algo que tendremos que figurarnos y reinventarnos. Lo que yo siempre digo es al final es una industria que lleva más de años, de milenios existiendo y reconvirtiéndose, y esto va a ser un nuevo ciclo. Y eso es lo que uso ahora un poco para contestar tu pregunta, Santiago. Eh, con el mismo ejemplo que usé antes, diciendo que esto era una guerra y no era solamente una crisis, eh, hablando con un sociólogo amigo, me comentaba el otro día una comparación, no la hago mía, pero la comparto aquí, que me pareció muy buena, es que cada guerra nos deja un legacy, ¿no? Nos deja una enseñanza. Y esta persona decía que la Segunda Guerra Mundial, el gran cambio que tuvo fue cuando el soldado volvía a sus casas, se encontró con una mujer que había salido a trabajar y había salido a mantener el hogar. Y el gran cambio social que generó la Segunda Guerra Mundial fue la integración de la mujer a la parte productiva de la sociedad, la integración de la mujer al trabajo. Comentaba también, que es un sociólogo que estuvo también en la Armada, que el gran legado social que dejó la guerra de Vietnam fue que eliminó el racismo empezó a eliminar el racismo en Estados Unidos. Fue la tendencia que rompió el racismo. Los soldados volvieron de Vietnam, habían luchado juntos, cuando vuelven a Estados Unidos quieren generar ese cambio. Yo creo que en ese sentido esta pandemia también está generando costumbres diferentes. El hecho de que estemos comunicándonos de esta manera hoy es una. Eh, Había uno de estos WhatsApp muy graciosos que te decían quién realmente ha conseguido convertir a tu empresa en una empresa tecnológica. Tu consejero delegado, tu jefe de tecnología, un asesor externo o COVID-19. Y lo que hemos aprendido nosotros de la pandemia y lo que hemos aprendido nosotros de tecnología en estas 3 o 4 semanas o ya 6 semanas que estamos confinados, no se lo imaginaba nadie. Y a lo que voy con esto es que yo creo que el día que volvamos a la nueva normalidad, seguramente todos nosotros nos permitamos un día a la semana trabajar desde nuestras casas. Seguramente nuestros empleados puedan tener una relación con la tecnología muy diferente a la que teníamos antes. Y también siento que el mundo, dada la crisis esta, se está convirtiendo, por lo menos por un periodo, espero que sea duradero, pero por un periodo inicial, en un mundo mucho más humano, donde nos preocupamos mucho más por los otros y donde la nueva norma va a ser bien diferente a la norma que teníamos hasta ahora.
Muy interesante, Vences. Muchas Y, gracias. pero enganchando esto con lo que me preguntaba sobre el sector inmobiliario, si uno lo piensa, por ejemplo, en el sector de oficinas, si un día a la semana uno va a poder trabajar desde casa, necesitas un 20% menos de oficinas, de espacio. Y ese es uno de los temas que yo creo que en el sector inmobiliario vamos a tener que pensar muy, muy seriamente de cómo nos adaptamos. Edificios mucho más tecnológicos, espacios mucho más flexibles, toda una tendencia que hasta ahora era bastante teórica, yo creo que ahora se va a tener que poner mucho más rápido a la práctica. Yo si quieres, Santi, por vincularlo con lo que decía antes, primero en la parte de, y coincidiendo con mucho de lo que dice Vences, en la parte de los bancos, yo estoy totalmente de acuerdo y se ha dicho mucho y muchos de los líderes de los bancos lo han resaltado, que en este caso el sector financiero es mucho más parte de la solución que del problema, ¿no? Y la labor de correa de transmisión desde la política monetaria a las empresas es evidente, ¿no? Y testimonio de eso y de que la única manera de que fluya el crédito es a través de los bancos. Entonces, ahí 100% de acuerdo. Y sin embargo, yo creo que casi el punto que decías de alguna manera nos hacía coincidir, ¿no? Que es que precisamente por la importancia del sector, pero al mismo tiempo los retos que tiene y los vientos de cara de tipos muy bajos, de mayor provisiones y de la amenaza de fintech, lo que hace es que las rentabilidades sean más bajas y difícilmente van a poder ser muy altas, con lo cual yo creo que va a haber un enfoque respecto a si eso tiene que corregirse de alguna manera por la importancia que tiene el sector, ¿no? Pero sin embargo va a seguir teniendo esas rentabilidades bajas y por eso un poco en el, si quieres, el decálogo que hacía de sectores favorecidos o no, yo le veía que tenía más vientos de cara que de cola, ¿no? Ese es un poco el punto, pero coincido totalmente con lo que dice Vences. Luego, desde el punto de vista de vuelta al trabajo, coincido totalmente en lo que ha dicho Vences, quizá un poco más escéptico respecto a los cambios radicales en los hábitos de trabajo, porque yo, por la experiencia de las crisis anteriores, cuando estás, y por eso el punto que decía al principio de mientras estás en la crisis y todavía no has salido, todo te parece que va a seguir así. Mientras estás en la tormenta te parece que va a llover siempre. Y al mismo tiempo luego cuando sale el sol te parece que nunca va a volver a llover, ¿no? Y entonces yo creo que esto, la experiencia que estamos teniendo y este tipo de interacción como la que tenemos ahora, como se decía antes, yo creo que acelera algunos de los cambios que ya había, pero yo creo que no sustituye. Yo no estoy tan seguro de lo que decía Vences y veremos, oye, me encantará perder la apuesta de que vayamos a trabajar un día por semana desde casa, porque lo hemos vivido trabajando desde casa todos los días durante el COVID. Lo que sí va a pasar es que vamos a poder trabajar más desde casa, pero vamos a seguir trabajando en la oficina 5 días por semana, me parece. Porque al final el sistema sigue optimizándose y lo que veremos es que vas buscando eficiencias por todos sitios, ¿no? Incluido la manera de trabajar remoto, la manera de disminuir ineficiencias con viajes innecesarios, ese tipo de cosas sí que se va a hacer. Pero no estoy seguro de que vaya a dar lugar a una transformación tan radical, ¿no? Y de la misma manera que, por ejemplo, después de la desgracia del 11 de septiembre, si os acordáis, prácticamente todo el mundo decía es muy difícil que volvamos a los rascacielos otra vez, ¿no? Y nos vamos a ir todos a los campus fuera de la ciudad, etcétera. Y algo de eso ocurrió, pero fue una minoría. Y al final volvimos todos, incluido a nosotros, a trabajar en rascacielos y seguimos haciéndolo, ¿no? Entonces, no sé, yo soy un poco más escéptico de los cambios radicales y más de la evolución un poco más sosegada. Y yo creo que esas son un poco las reflexiones. Creo que algo de Yo eso no sí que tiene un estoy, yo impacto. Sí. no estoy en desacuerdo contigo, pero yo sí creo que hay ciertos cambios. Yo comentaba, en mi casa llevo 26 años trabajando en Credit Suisse y desde que entré nunca habían pasado 2 meses que no me había subido un avión. Y se puede vivir sin subirse un avión. Yo creo que voy a tener ese cambio, por lo menos yo, y voy a poder hacer mis consejos, mis reuniones, etcétera. No digo todas, pero ahora elegir. Antes eran todas en persona. Entonces, estoy de acuerdo que es una evolución, no va a ser radical. No es que
como puede haber dicho alguno después de septiembre de 2001, no me subo nunca más a un avión. No, no es que, pero una evolución a usar la tecnología como una Sí, forma de también facilitar las cosas, sí creo que va a haber. sin duda. No, yo creo que tienes razón. Y la parte donde tienes toda la razón, por lo menos desde mi opinión, es del el tema de la redefinición que también estaba ya en marcha, pero que se ve acentuada por el impacto tan dramático de COVID del contrato social desde la empresa y de la conciencia social, medioambiental de lo que hace cada empresa. Yo creo que el énfasis que se va a hacer en eso después de COVID, una vez que se normalice la actividad de los CEOs y de los consejos de administración para pasar la parte más de emergencia de la crisis y puedan volver a los puntos de su agenda, el punto de ESG, medioambiental y social, yo creo que se va a ver muy reforzado porque no cabe de otra manera. La simetría que decía antes de ganadores, perdedores, el impacto en desempleo que va a haber, el impacto medioambiental que se ha visto ahora de manera muy visible con COVID, yo creo que van a hacer que ese punto de la agenda que ya estaba se amplifique de manera bastante radical. Estoy de Lo acuerdo. cual es muy buena noticia, la verdad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que las grandes compañías en ese sentido han mostrado un cierto liderazgo en proteger empleados. Es un foco que obviamente el sector público siempre lo dice que lo tiene, a veces es más efectivo que dice más de lo que hace, pero en el sector privado yo creo que se ha visto grandes empresas, grandes bancos, que realmente lo que están haciendo es apoyando a sus empleados y evitando decisiones drásticas en medio de la tormenta. Si vosotros pensáis que ante esta nueva situación, si creéis que va a haber una tendencia a acentuar un poco más invertir en el inmobiliario ante una perspectiva, en fin, de probable inflación o no, yo personalmente creo que en este panorama el invertir en inmobiliario es todavía más atractivo, pero no sé si veis, vosotros Yo lo que, tenéis otra visión. con respecto a lo que comentás del inmobiliario, hiciste un comentario si va a ser el inmobiliario un asset atractivo por preocupación a la inflación. Yo creo que la preocupación de la inflación no es una preocupación tan real, porque con cómo se ve la economía, con la crisis que va a haber, con las tasas de interés bajas, etcétera, es todo por el contrario. Yo creo que hay más preocupación de los gestores o de los inversores de deflación que de inflación. Eh, pero el inmobiliario creo que sí sigue siendo y va a seguir siendo un activo de mucho interés. Se ve una evolución del inmobiliario en cuanto a la institucionalidad del sector que no para. Cada vez es más institucional, cada vez es menos solamente una inversión privada y cada vez es una profesionalización más grande de todos los gestores en el sector inmobiliario y donde escala vale mucho. Con lo cual, yo creo que va a seguir siendo un activo muy interesante y como asset class va a seguir creciendo. Sí, yo coincido con eso, coincido plenamente con que a corto plazo o medio plazo la inflación no parece que sea un riesgo muy tangible. A un poco más largo plazo tengo mis dudas, pero ya es muy difícil realmente poner el dedo en una proyección, precisamente por la enorme inyección de masa monetaria que hemos experimentado. Entonces ahí posiblemente tendremos un repunte de inflación en algún momento, pero yo creo que es suficientemente futuro como para que no nos debamos preocupar demasiado por ello ahora mismo. Y entonces, con eso siendo así y con los tipos de interés tan bajos, yo creo que el activo inmobiliario, como decía Vences, sigue siendo una clase de activo interesante, ofrece rentabilidades razonablemente predecibles y ofrece también una perspectiva de crecimiento en algunos segmentos, como hemos dicho antes, del logístico, algo en el residencial, que lo hacen atractivo, ¿no? O la otra cara de la moneda es que
la crisis que estamos viviendo pone de manifiesto el riesgo operativo del real estate, que muchas veces pasa desapercibido y se ve un poco como un bono o el proxy de un bono. Y cuando ves ahora los temas de cobro de rentas, los temas que decía Vences antes de el espacio de oficinas y, por supuesto, los que ya se conocía antes del retail, el riesgo y los hoteles, el riesgo operativo es mucho más real de lo que se pensaba, ¿no? Pero con eso como matiz, que eso es común en todos los sectores, siempre hay un riesgo operativo, yo creo que es un activo interesante. Hay un tema ahí que comentamos antes que me parece interesante comentar, que tú preguntaste y no te lo contestamos, Santiago, no relacionado con la parte de los bancos, sino con la parte más inmobiliaria y la integración vertical que habíamos visto en la economía. Ya cuando fue el tsunami de Japón, los players globales se cuestionaron mucho si esta cadena de producción monodependiente era viable o no. Y yo creo que la pandemia esta vuelve a dar una respuesta de cómo uno no puede depender solamente de una cadena de producción. Ya se estaba invirtiendo en una segunda cadena de producción. América Latina se favoreció mucho para el mercado americano, en la parte industrial, en la parte de logística, y los grandes fabricantes de automóviles, por ejemplo, empezaron a poner fábricas en México porque no podía venir todo solamente de Asia. Lo que yo creo que también va a hacer esta pandemia como cambio en la cadena de producción es que el just in time tan perfecto que se tenía hasta ahora se va a, de cierta manera, complementar con un aseguramiento que uno tenga esas materias primas, ¿no? Escuchaba de un gran industrial hace unos días que decía: yo antes tenía el mejor precio al tiempo justo, el just in time. Ahora prefiero pagar un poco más y tener 3 proveedores para asegurarme la materia prima, porque si no, no puedo entregar mi producto final en la siguiente cadena. Y yo creo que todo eso es parte del efecto que nos va a dejar en la economía y en el sector inmobiliario esta pandemia. Estupendo. Oye, Vences, Olaf, que no quiero abusar de vuestra generosidad, justo además antes de un puente. Y nada, agradeceros muchísimo vuestro tiempo. Perfecto. Estupendo. Un placer y gracias Muchas a gracias. vosotros por organizarlo. Me Nada, alegro mucho de verte, Santi, y Vences también. Igualmente, Olaf, Vences, muchísimas gracias a los dos. Buen Cuidaros fin de mucho. semana a todos. Igualmente, gracias a todos. Un abrazo. Hasta fuerte. luego. Hasta luego. Hasta luego.